cuando uno gana pues sabe mucho mejor, ¿no? Se disfruta mucho más. Pero es cierto que bueno, vamos 4-4, estamos contentos, pero queremos más. Queremos ser un equipo ambicioso y no nos vamos a conformar con ganar así, queremos más victorias, ¿no? Con lo cual la línea es seguir trabajando con ambición. Ahora viene un partido muy complicado, es el Lugo, su pista, con una gran afición y queremos sacarlo adelante. ¿Qué quiere más? No nos podemos conformar con nada y la ambición tiene que seguir aumentando. Sobre todo antes de este parón de selecciones nos quedan 2 partidos que serían muy importantes sacarlos, son partidos difíciles, pero pues bueno, nos daría estar en media de la clasificación y estar relajados. Esta liga es muy complicada, ¿no? Los rivales, pues cada partido es un mundo. Y es cierto que son rivales, pues bueno, que tenemos que salir a competir, rivales que han competido todos los partidos, rivales con muy buenos jugadores y tenemos que ser al 100% para ganar, porque no va a ser nada fácil, sobre todo en Lugo también, que es fuera de casa. Aquí, pues bueno, tenemos nuestra afición que nos va a ayudar, pero primero vamos a centrarnos en Lugo, que va a ser muy complicado. Sí, está claro que queremos estar lo más arriba de esos puestos de descenso, ¿no? Para no tener esa presión. Y bueno, creo que vamos en el camino correcto, en la línea adecuada, pues ahora estamos en un buen momento de forma, estamos todos contentos, pero como te he dicho, no nos podemos relajar en ningún momento porque somos ambiciosos y queremos más. Pues luego en su pista, ¿no? Siempre se llena pues 6.000 y algo, gente que va a verlos, que te aprieta, que te pitan, es una grandísima afición, con lo cual, como te he dicho, va a ser pues bueno, muy complicado jugar allí. Además luego no está ganando, pero está jugando muy bien con jugadores que tienen muchísimo talento, ha fichado muy bien. Con lo cual va a ser un partido que tenemos que salir pues, muy concentrados y sobre todo pues, haciendo una buena defensa, ayudándonos entre nosotros.